Otro reportaje que también ha aparecido esta semana y a manos de Roberto Ramírez, nuestro reportero, ha llegado un audio de Antauro Humala, ¿no?, donde él señala y felicita en ese momento al general Walter Martos por la designación como premier. El general Martos estará nuevamente con nosotros, no solamente para eso, sino para responder a todo lo que ha generado las declaraciones anteriores el domingo pasado aquí mismo en Punto Final. Pero siguiendo con el reportaje, en el que señala Humala, Antauro, sentenciado, hoy lo han cambiado de prisión, ha sido sancionado por las razones que ya conocemos, pero aquí lo que hacía era decir que había que respaldarlo. Esto ocurrió justamente antes de la confianza que recibió en votos mayoritarios el premier. ¿Qué ha pasado después? Después lo que quería cambio era que se le cambie de centro penitenciario. Esto no ocurrió e inmediatamente han señalado los miembros de UPP al premier y lo han citado para que responda sobre las declaraciones que hizo acá en Punto Final. ¿Hay o no una vinculación, una relación de acción y reacción? Vamos a verlo y vamos a analizarlo, pero escuchemos primero el reportaje de Roberto Ramírez. General Martos, soy el mayor Antauro y le saludo expresándole mi reconocimiento a su ejecutoria profesional. Algo que me consta, pues usted fue instructor de mi promoción en la escuela militar. Saludo pues nuestra designación como jefe de gabinete. Este audio fue grabado en agosto. El flamante presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, necesitaba la confianza del Congreso de la República y Antauro Humala tenía 13 congresistas a disposición. Este señor Martos, cuando necesitó el apoyo de la bancada para su investidura, buscó por intermedio de una persona llegar a Antauro para pedirnos que lo apoyáramos. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Walter Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Antauro cumplió, dicen, con los votos de la bancada de UPP a favor del gabinete Martos, pero no regresó al penal Virgen de la Merced como quería. Ahora, a través de su esposa Ina Andrade, despotrica, se inflama, amenaza. Mi esposo está en la cana, durmiendo en un piso, ¿no?, con un water al costado. No voy a permitir que sigan utilizando más a mi esposo. Esta noche en Punto Final, los secretos y la rabieta de Humala en contra de su ex instructor militar, quien, según dicen, le hizo el avión. Un indignadísimo José Vega, vocero de UPP, acaba de presentar una moción para que el primer ministro Walter Martos aclare ante el Congreso las expresiones que brindó en exclusiva en Punto Final sobre las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están para hacer y para Yo sé defender. Que no son deliberantes, no pero son deliberantes, la presencia de la Fuerza están, Armada tiene un no significado. son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Esa es su función en las Fuerzas Armadas también, es hacer respetar el Estado de Derecho. Y no se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay en la gente. El premier Martos esté amenazando la democracia, pretendiendo desde los cuarteles responder para pretender de esa manera frenar la vacancia. Estas declaraciones han sido mal interpretadas tendenciosamente como una amenaza o como si quisiéramos o pretendiéramos a las Fuerzas Armadas utilizar en un acto político que jamás lo haremos. Pese a la respuesta de Martos, Antauro Humala, a través de UPP, insiste en la presencia del premier en el Congreso. ¿Obedece esta iniciativa a argumentos contundentes o a una simple rabieta porque a Humala no lo regresaron al penal Virgen de la Merced? Se entiende que iba a haber una ayuda de Martos, pero finalmente Martos logró el voto de confianza, pero Antauro siguió en Angón 2. Cuando Walter Martos asumió la PCM, cruzó un camino empedrado. Vega asevera que el general envió un emisario a Antauro Humala para pedirle que UPP vote a favor de la confianza de su gabinete. Pero este señor Martos, cuando necesitó el apoyo de la bancada para su investidura, buscó por intermedio de una persona llegar a Antauro para pedirnos que lo apoyáramos.
Después de esa supuesta comunicación, Antauro graba y envía un audio a Martos en donde le expresa su apoyo patriótico. Mi general Martos, soy el mayor Antauro y le saludo expresándole mi reconocimiento a su ejecutoria profesional. Algo que me consta, pues usted fue instructor de mi promoción en la escuela militar. Saludo pues nuestra designación como jefe de gabinete en este tipo de plaga cotidiana como de lucha contra la corrupción que agobia al país. En el audio, Antauro le recuerda que la palabra de un militar se respeta y en ese sentido solicita que acelere su traslado de penal, comprometiéndose también a hablar solamente con su mujer e hijos. En tal sentido, mi general, hago votos para que la situación mejore. Tiene usted el apoyo patriótico que en mi situación de cautiverio voy a brindarle. Así como usted inculcó a sus cadetes que en el militar la palabra se respeta, por ende le pido que nos acelere el traslado de los militares en cautiverio al penal de origen. A lo que agrego mi compromiso de comunicarme exclusivamente con mi esposa, hijos y amistades. Efectivamente, el 11 de agosto de este año, Walter Martos fue al Congreso y la bancada de UPP votó en bloque a favor de otorgarle la confianza a su gabinete. Unión por el Perú votará en la mayoría a favor. Resulta extraño que la bancada de Unión por el Perú, grupo opositor al gobierno, luego de votar en contra del gabinete cateriano, le haya dado así nomás la confianza al gabinete Martos. A la bancada de UPP le faltó mantener su línea política. Si no estaban de acuerdo con la política del gobierno, lo lógico hubiera sido que igual a Martos también le hubieran negado el voto de confianza. Pero no sé las razones por qué le negaron a Pedro Cateriano y sí le dieron la confianza a Martos. Eso lo sabrán los congresistas. Ahora se sabe, o al menos se intuye, por qué UPP votó a favor de Martos. Quizás acatando verticalmente una orden dada desde los barrotes, batuteados sin dudas ni murmuraciones por un sentenciado por homicidio y secuestro. Unión por el Perú votará en la mayoría a favor. El gabinete Martos obtuvo la confianza y Antauro siguió en Ancón 2. Es más, tras la difusión de sus últimas declaraciones, fue trasladado a Ancón 1, penal de máxima seguridad. Y ya basta de sacárselo con mi esposo y meterlo. Lo han llevado a Ancón 1 y lo han llevado a Ancón 1 porque sus intenciones eran llevarlo a Chillapalca. Vega, en tanto, dice que Antauro Igor, cual protagonista de telenovela estelar, se siente dolido, traicionado, utilizado por Walter Roger. Y le ofreció él. Y le mintió y le traicionó porque jugó con su esperanza y su expectativa de ser trasladado y retornar al penal de Chorrillos. Ahora Vega ha presentado una moción para convocar a Martos al Congreso y lo hace también en el momento en que su partido, paradójicamente, se ha partido y resuenan sus audios con César y Nostroza. Yo no tengo rabo mágico, soy hombre honesto, decente. Querido amigo, José Vega nos saluda. Hola, ¿qué tal? Hoy acá estoy por el Palacio de la Justicia, hermano. Pero el audio enviado a Martos no fue la única vía para intentar el regreso de Antauro al penal de Chorrillos. El vocero de Humala, Carlos Repeto, reveló que se reunió hace un par de meses nada menos que con Mario Vizcarra, sí, el hermano del presidente, para hablarle sobre el tema. Pues yo me reuní con Mario porque le quería explicar directamente para que le haga llegar a su hermano, el ahora presidente Vizcarra, un habeas corpus firmado por una jueza, que es lo que lo saca Antauro de la base naval. En ese habeas corpus la jueza dice que la prisión que le corresponde a Antauro Humala a cumplir su pena es Virgen de las Mercedes. ¿Qué te dijo el hermano de Vizcarra? Que iba a conversar con su hermano y hacerle recordar que existe esto. ¿Qué podría hacer Vizcarra desde su puesto? Él no es el Poder Judicial. Quería que se entere, sobre todo, para que sepa lo que está sucediendo. Buscamos a Mario Vizcarra para que nos brinde su versión. Sin embargo, no logramos ubicarlo. Sí, buenas noches. Con el señor Mario Enrique Vizcarra Cornejo, por favor. ¿Parte?
de Latina, Canal 2. ¿Para qué lo necesita? No vive acá. ¿No vive en este departamento? No, no vuelva a venir, por favor. Ok, gracias. Hoy Antauro está en el penal de máxima seguridad Ancón 1. Luego de 16 años en cautiverio tengo la comprensible opción de recuperar el tiempo perdido con mi esposa e hijos. Me despido de usted, general. Gracias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? José Vega sigue sentado, hablando de honestidad. Yo no tengo rabo paja, porque si lo tuviera, no estuviera parado, sentado, a frente a ustedes. Aló. Buenos días, estimado amigo. ¿Cómo estás, hermano? Sí. José Vega te habla, amigo. ¿Cómo estás, hermano? Hola. ¿Qué tal, Pete? ¿Cómo es? Acá llamando para saludarte. Oye, hermano, recordarte, hermano, hablar con los amigos del que te dije, pues. Pero José Díaz se habló, te dije que me llamara, doctor, no me llamó. Le dije a España también. No, lo que pasa es que recién lo he presentado el día jueves. Hacemos una cosa. Sí, hermano. Tienes WhatsApp, ¿no? ¿Ah? Por WhatsApp, llámame. Ya, hermano. Excelente, hermano. Excelente. Fuentes de la PCM aceptan que Antauro Humala le hizo llegar el audio a Martos. Sin embargo, niegan el envío previo de algún emisario. Mientras tanto, en el país de Pepe el Vivo, de los intereses personales y el batuteo canero, nuestros políticos, al parecer, nos siguen haciendo el avión. Eso es todo, no quiero hablar ya más nada. Gracias. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y lo hemos vuelto a invitar porque se ha generado toda una discusión a partir de las declaraciones que hizo aquí en Punto Final. Le damos la bienvenida, le damos las buenas noches, señor Premier, y empecemos con esto último que acabamos de escuchar. ¿Llegó a darle ese mensaje a Antauro Humala cuando usted estaba a punto de recibir la confianza en el Congreso? ¿Llegó a pedirle el cambio de ubicación y de cárcel? ¿Ha sido usted su instructor? ¿Ha sido su alumno? ¿Se conocían? ¿Ha habido un intermediario? Esa es la primera pregunta que le haría al darle las buenas noches. Mónica, buenas noches. Un gusto nuevamente conversar con usted. Nunca he tenido una comunicación ni directa ni indirecta con Antauro, desde que he ocupado el cargo de ministro de Defensa. Nunca he tenido ni enviado ningún emisario ni absolutamente nada. Y sinceramente, cuando fuimos a pedir el voto de confianza, yo no tomé contacto con ningún líder político ni ninguna bancada. Pero estaba enterado de este audio donde además lo felicita y de alguna manera era una especie de orden a su grupo político de que lo respaldara a cambio de algo, pero claro, que lo respaldara. A fines de agosto me comunicaron de que había circulando un audio donde Antauro me felicitaba por haber ocupado el cargo de primer ministro y me solicitaba que al igual que otros militares se le lleve al... La verdad es que no le di importancia. Yo posteriormente, en septiembre, me lo hicieron escuchar, pero también le di importancia porque desde la presidencia del Consejo de Ministros no tenemos ninguna injerencia en el traslado de presos en las cárceles. Bueno, pero hoy ha sido sancionado porque se ha puesto en evidencia que él seguía manejando a su bancada desde la cárcel, desde Ancón 2. Ahora está en Ancón 1, 7 días y probablemente regrese, ¿no? O sea, hay una situación política ahí. Claro, pero justamente el INPE tiene a un consejo técnico que se encarga de verificar el actuar de cada uno de los que están prisioneros, ¿no? Y en este caso es que sí, le están siguiendo un proceso sancionador a Antauro y que todos lo conocemos, pero eso es una administración autónoma del INPE. Nosotros no podemos decir pase a este preso, a este sitio. Pero está bien sancionado. ¿No? Por supuesto que está bien sancionado, porque él está haciendo uso indebido del teléfono que tienen derecho todos los presos para comunicarse con sus familiares. Lo está haciendo para uso político, está muy bien que lo sancionen. Ahora, el otro tema es que usted la semana pasada aquí hizo una, digamos, defensa constitucional y se refirió a las Fuerzas Armadas como las vigilantes de que efectivamente esa Constitución sea ejercida en toda la dimensión. Pero esto ha sido, no ha sacado de contexto, porque usted estaba hablando de la vacancia, o sea, eso usted ha respondido a las preguntas que le estábamos haciendo, pero en realidad las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Después usted ha ofrecido disculpas por esta afirmación que hizo acá en Punto Final. Entonces, en realidad queremos saber
cuál es el papel, qué es lo que está ocurriendo y qué quiso decir. En la conversación que tuvimos la semana pasada estábamos hablando de la vacancia y entró el tema de las Fuerzas Armadas. Correcto. Que me afirmaste que no eran deliberantes. Simplemente hice una confirmación de que no son deliberantes. Yo reafirmé que no eran deliberantes y dije que también tienen el derecho de velar por el Estado de Derecho, la Constitución, las leyes. Pero dijo algo más, no vamos a permitir. Claro, aduciendo de que las Fuerzas Armadas están bajo el poder constitucional, están subordinadas al poder constitucional, por eso que di ese ingrediente. Y es ahí donde la otra parte que estamos hablando de la vacancia, dije, no vamos a permitir que se rompa el Estado de Derecho. Correcto. Pero al momento que yo me refiero que no vamos a permitir que se rompa el Estado de Derecho, es enfocado en el marco de la Constitución y las leyes. Pero la Constitución y las leyes le da la prerrogativa al Congreso de someterlo eventualmente a una vacancia. Sí, si eso ocurriera, no sería romper el marco constitucional. No. Como le da el derecho de someter a una vacancia, como nosotros desde nuestro punto de vista estamos interpretando que el causal que están sometiendo es una interpretación arbitraria, porque el causal de la permanente incapacidad moral está siendo interpretada desde un punto de vista que no compartimos, nosotros ya le hemos entregado al Tribunal Constitucional para que lo debate. Claro, pero está en el Tribunal Constitucional. En caso de mañana, por ejemplo, se admite la moción de vacancia, llegan a los 52 votos y después hay la posibilidad de que el presidente se vaya a defender y finalmente se consiguen los 87 votos. Y decide el Congreso que lo vacan al presidente. En ese momento, si bien es cierto el Tribunal Constitucional tiene que decidir lo que se ha solicitado de parte del Ejecutivo para que lo resuelva, en ese momento la Fuerza Armada no podría tener ningún papel, simplemente el acatamiento de lo dicho por el Congreso. Cuando me refería a que nosotros no lo aceptaríamos, justamente es durante este proceso, si se admite, nosotros tenemos herramientas legales para hacer una acción de amparo, una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. Si a pesar de eso continúa el proceso y lo vaca al presidente, pues estamos en democracia y tenemos que aceptarlo. Las Fuerzas Armadas no tienen absolutamente nada que ver en este tema. Y eso quiero dejarlo muy claro. Dejemos a las Fuerzas Armadas que hagan el papel que están haciendo por nuestro país, en el BRAE, que el día viernes desafortunadamente fallecieron 3 héroes luchando contra el terrorismo. Fuimos a recibir sus cadáveres, he ido a visitar a los heridos y están haciendo un gran trabajo por la defensa justamente del Estado de Derecho en nuestro país. Y a eso tienen que abocarse también a la lucha contra la pandemia y dejemos ahí en ese lado la Fuerza Armada. No tienen nada que ver en esta controversia. Premier, en el primer momento cuando se iba a discutir la moción de vacancia en la primera oportunidad, el presidente de la República aparece con los comandantes generales, con el presidente del Comando Conjunto, con usted y con el ministro de Defensa. Esa foto tiene, digamos, una lectura también política. A lo largo de la historia del país, el rol de la Fuerza Armada se le ha vinculado a situaciones políticas, aunque evidentemente la Constitución es clarísima, y más aún después de las fechorías que se cometieron durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Entonces, tiene que quedar clarito que la Fuerza Armada no puede intervenir ni por imagen en una situación de esta naturaleza. En esta controversia que tenemos actualmente con el Congreso, que en último caso tiene que definirse en el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas no tienen absolutamente nada que ver. ¿Ha recibido alguna queja, alguna molestia por las declaraciones que usted hizo aquí de parte de los representantes de las Fuerzas Armadas? No, no he recibido. ¿Estaban preocupados por la reacción que hubo? De algunos oficiales en retiro, sí, que están siendo candidatos o se están presentando como candidatos, sí, han habido algunas manifestaciones, pero yo he dejado muy claro, mire, yo soy un ex militar que respeta muchísimo a las Fuerzas Armadas, respeta su institucionalidad y jamás está en mi intención y en mi mente utilizar a las Fuerzas Armadas por otra cosa que no esté adentro de la Constitución. Y eso tiene que quedar claro. Las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en esta controversia entre los dos poderes del Estado, absolutamente nada. En esta semana, después de esta reacción en cadena que hubo, también se han cambiado los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Hay quienes tienen una lectura respecto a ello, es decir, se ha ratificado el presidente del Comando Conjunto, pero se ha cambiado a los comandantes generales. ¿Cuál es la razón de ese cambio? De acuerdo a la ley de situación militar, los comandantes generales pueden comandar hasta 2 años. Este 31 de octubre ya se
culminó los 2 años de los 3 comandantes generales y del jefe del Comando Conjunto. Entonces, lo que ha hecho el señor presidente en su prerrogativa como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es nombrar los relevos después de los 2 años de gestión de cada uno de los comandantes generales. Pudo haber sido extendido, ¿no es cierto? O sea, la decisión del presidente ha sido de cambiarlos en un momento además como este. Ahora le explico. Ahora, el señor presidente de la República ha tomado esta decisión siguiendo y respetando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y han sido nombrados los que siguen en el orden de mérito que corresponde. O sea, la promoción que debe comandar este año después de la gestión de los salientes es la que ha ingresado, tanto en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, como tiene que ser. En el caso del jefe del Comando Conjunto, de acuerdo a la Ley de Situación Militar, el señor presidente de la República excepcionalmente puede designar un año adicional a los 2 años que tiene. Se refiere al general Astudillo. Así es, a los 2 años. Y como estamos en una coyuntura excepcional, como es este tema del manejo de la pandemia, y el jefe del Comando Conjunto ha estado manejando todo lo que es la lucha contra la pandemia, coordinando con los sectores, coordinando con los alcaldes, coordinando con las Fuerzas Armadas, tiene todo el expertise. Y el señor presidente de la República ha tomado la decisión de que continúe para darle mucho más fuerza a esta lucha contra la pandemia. Y en forma excepcional lo está designando por un año. Pero usted comprenderá que efectivamente, si se ratifica en forma excepcional por una situación y un contexto de pandemia, pudo haber hecho lo mismo con los otros 3 comandantes generales. Es decir, la gente se puede preguntar, y aquí evidentemente puede haber suspicacia y sospecha, es decir, justamente cuando se está discutiendo el rol de las Fuerzas Armadas, se cambian a los 3 comandantes generales, teniendo además la misma argumentación que estamos dentro de un contexto de pandemia y que estaban haciendo un trabajo en ese sentido. Lo que pasa es que los comandantes generales se encargan de preparar a la fuerza y el jefe del Comando Conjunto es el que conduce las operaciones. O sea, el que está conduciendo las operaciones en el BRAE, el que está conduciendo las operaciones en la lucha contra la pandemia, la operación Taita, en los mercados, en los cementerios, como están viendo, todas las operaciones lo conduce el jefe del Comando Conjunto. Y los comandantes generales se encargan de la preparación de la fuerza en cada uno de los institutos. Y no era necesario que se queden los comandantes generales, al contrario, se iba a hacer daño al relevo institucional que le corresponde a cada promoción, que por lo menos el señor presidente de la República considera que por lo menos uno de cada promoción tiene que comandar a su institución en el orden de mérito. De acuerdo, pero en tiempos absolutamente normales y no en una discusión como esta. Hay quienes han incluso levantado la ceja diciendo, no, probablemente que los nuevos comandantes generales son más allegados al presidente Vizcarra, eventualmente preparándose en una circunstancia, y se ha hablado incluso hasta de intento de golpe de Estado. Mire, más allegados estarían al señor presidente de la República los comandantes generales salientes, porque han trabajado con él estos 2 años. Él los ha designado en el cargo y han trabajado con él estos 2 años. Al contrario, los nuevos que están entrando no han tenido ninguna comunicación de trabajo ni de otra forma con el señor presidente de la República. Y él, por respetar la institucionalidad y para que haya el relevo generacional, para no afectar a la otra promoción que viene, es que está relevando los comandantes generales. Y en forma excepcional está dejando al jefe de Comando Conjunto para que continúe con las operaciones, sobre todo en la lucha contra la pandemia. Usted, digamos, ha sido citado por la comisión respectiva, y estábamos hablando justamente del congresista Vega y de UPP, y lo han citado para responder precisamente por las declaraciones que hizo aquí en Punto Final. ¿Usted va a ir? ¿Usted va a comunicarse con el Congreso? ¿Va a aceptar esta citación? ¿Va a responder al Congreso? Es la potestad del Congreso citarnos a los ministros. O sea, usted está en la obligación de hacerlo. ¿Y cuántas veces nos han citado los ministros? Hemos asistido al Congreso. Yo asistiré gustosamente y aclararé el tema como lo ha aclarado el día de hoy. Las Fuerzas Armadas hay quienes dicen que incluso debía ser censurado usted por esas declaraciones. ¿Qué le responde? Yo digo que las palabras que yo dije han sido mal interpretadas tendenciosamente por personas que están interesadas en vacar al señor presidente de la República. ¿Entonces ratifica las palabras o las enmienda? Porque yo lo he escuchado en varias declaraciones, en unas ofrecer disculpas, en otras ratificar lo que dijo aquí. Ahora mire, para quedar claros. Para quedar claros, yo me ratifico en las palabras de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y que están sometidas al orden constitucional. Me ratifico en eso.
Me ratifico en que las Fuerzas Armadas no tienen absolutamente nada que ver en esta controversia entre los dos poderes del Estado y tienen que dedicarse a sus funciones constitucionales. En eso me ratifico. Y en el caso que no se ratifique es en el caso eventualmente de que efectivamente se ejecute una vacancia y se apruebe la vacancia en el Congreso. Lo aceptaremos, como corresponde en una democracia. ¿No esperarán que el Tribunal Constitucional se pronuncie? Nosotros, si se admite la vacancia, nosotros vamos a acudir al Tribunal Constitucional, como corresponde con las herramientas legales que... ¿Es un escenario que han evaluado dentro del gobierno? Nosotros esperamos, Mónica, que los señores congresistas actúen con el sentimiento que tiene el pueblo en este momento. Las encuestas que se han hecho a la población, el 78%, el 80% de la población desea que se termine como corresponde el gobierno del señor presidente Vizcarra. Y si hay alguna investigación que hacer, que lo haga el Ministerio Público como corresponde, pero que no se tome como pretexto cualquier denuncia que se haga un presidente para vacarlo, porque eso crearía un precedente terrible, no solamente para el actual presidente, sino para el futuro. Yo creo que eso no es lo mejor para el país, que el pueblo quiere la gobernabilidad y esperemos que los señores congresistas, con su espíritu democrático, nos enfoquemos en la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, la generación de empleo y ya dejemos estas cosas, estos enfrentamientos y nos dediquemos y nos enfoquemos en las necesidades del pueblo. A veces, me imagino, usted como presidente del Consejo de Ministros representa a todo el gabinete, pero lo que ha venido haciendo en las últimas semanas es defender al presidente de la República. Y en todo caso, esa no es su función, ¿no? Su función es justamente coordinar con el gabinete, pero digamos, hay una defensa cerrada al presidente Vizcarra. Y se lo pregunto por qué. Porque hoy, por ejemplo, y los días anteriores, hay rumores muy grandes respecto a la posibilidad de que aparezcan 3 videos. Uno de ellos que sería el entonces gobernador Vizcarra entrando a la oficina de Obrainsa. Hablan de otro que estaría en casa del exgerente de Obrainsa, y una tercera que creemos que podría ser, si es que fuera verdad, lo más complicado, es que estuvo en casa del exministro Hernández y finalmente habría recibido un sobre. Si esto ocurriera, señor primer ministro, esto lo pondría en una situación a usted y a todo el gabinete muy grave, y al país también. Mire, Mónica, que quede claro, yo lo manifesté en la entrevista anterior, el premier y el gabinete no está defendiendo al presidente. Y le digo con toda sinceridad, y eso lo tenemos bastante claro. ¿Usted no defiende a Martín Vizcarra? Nosotros defendemos la gobernabilidad, que es una cosa totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque vemos que si se vaca al presidente por una denuncia que todavía está en etapa preliminar, crearía una grave crisis al país en medio de esta crisis de pandemia, en esta crisis económica que tenemos, crearía una grave crisis política. Imagínese un escenario donde el actual presidente del Congreso sea el presidente de la República. ¿Se lo imagina usted? ¿Y por qué no? En todo caso, sería, digamos, constitucionalmente lo que tocaría. Está correcto, pero me refiero al contrapeso político que se tendría con todas las normas que se vendrían del Congreso. En este momento estamos tratando de encontrar un equilibrio y estamos tratando de consensuar con ello las normas para que no afecte la estabilidad económica del país. Entonces, estamos a 5 meses de las elecciones. Imagínense la lucha contra la pandemia. Ya los ministros tienen un expertise, y no es cambio de ministros, es todo el equipo de trabajo que tiene un ministro. El expertise en el manejo de la pandemia, el expertise en todo lo que involucra el manejo de la pandemia, en todo lo que involucra la reactivación económica, en todo lo que involucra la generación de empleo. Tener una transición de esa manera sería una crisis gravísima para la gobernabilidad del país. O sea, ¿usted no le da peso a lo dicho por el presidente del Congreso, que dice que la gobernabilidad no se afecta si esto ocurriera eventualmente? Sinceramente, yo no creo que sea tan fácil una transición de un presidente faltando 5 meses para las elecciones. Pero si fuera así, Mónica, si el Tribunal Constitucional no accede a la medida cautelar y etcétera, lo aceptaremos. Lo aceptaremos. O sea, estamos dentro de una democracia. Pero nosotros, te repito, Mónica, nosotros estamos defendiendo y nosotros estamos como corresponde la gobernabilidad por la responsabilidad que tenemos con el pueblo.
porque en lugar de todos estos problemas estaríamos muy tranquilos mejor en nuestra casa, Ahora, pero no es así. Evidentemente, digamos, hay una serie de indicios, hay investigaciones de por medio, hay fiscales que están viendo el caso de las acusaciones que hay de los aspirantes a colaboradores eficaces. O sea, hay una serie de circunstancias en las que se dan algunas muestras de que efectivamente tendría cosas que responder el presidente Vizcarra, antes gobernador. Y lo que manda a decir el presidente Vizcarra, porque lo ha adelantado también, es que le va a pedir a la fiscal, por ejemplo, que defina hacia dónde va. ¿Por qué no responder de inmediato? ¿Por qué no dar una muestra y ser más consecuente con lo que está señalando el propio presidente? Que es: estoy dispuesto a responder a la justicia ya, ahorita. Pero, Mónica, lo mínimo que necesita una persona que va a ser investigada es un debido proceso. ¿Cómo hay un debido proceso si hay dos fiscales que están en controversia quién le investiga a quién? Va a ir a dar una declaración uno, después va a ir a dar otra declaración otro. Entonces, lo que está pidiendo el presidente es lo que está pidiendo el presidente, que va a enviar una carta, dicho el día de mañana a la fiscal. Pero dice que no le toca ni siquiera a la fiscal de la Nación decidirlo, tendría que ser un vocal supremo. Entonces, la verdad, lo que diera la impresión es que el presidente Vizcarra, si bien es cierto, habla de luchar contra la corrupción y responder de inmediato, no, en sus actos no corresponde, digamos, la actitud del propio presidente señalando: ok, que venga a mi despacho el fiscal Juárez y yo le respondo a lo que esté investigando en ese momento. Pero seguramente que lo va a hacer, Mónica, seguramente que lo va a hacer porque él es consecuente con sus palabras. Él en todo momento ha dicho que se le investigue y lo ha conversado, porque la semana pasada no lo había conversado. En esta semana, después de todo lo que ha generado, digamos, esta comunicación y esta declaración. Yo digo en forma sincera, Mónica, de los problemas que tiene el señor presidente, la denuncia, nosotros no conversamos. Nosotros conversamos temas del trabajo. Es tema de la coordinación del gabinete, de lo que se tiene que impulsar en la semana. Por ejemplo, pero sí esta semana al gobierno, ¿no? Es algo que podría ser parte de la discusión. Pero él está manejando justamente en la investigación que tiene con la Fiscalía. Nosotros, te repito, Mónica, como gabinete, como premier, estamos defendiendo la gobernabilidad. No lo estamos defendiendo el presidente, porque el presidente sabe defenderse solo y él sabrá cómo hacerlo en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Nosotros estamos viendo la estabilidad del gobierno en el país. Sería muy penoso que se cree un precedente de vacar a un presidente por denuncias que la Constitución lo contempla y dice que se lo juzgue al término de su mandato, justamente para garantizar la gobernabilidad del país. Y eso es lo que estamos nosotros garantizando. Y al fin, Mónica, si el Congreso continúa con el proceso, si el Tribunal Constitucional no admite la medida cautelar, y pues si eso es lo que en una democracia se tiene que aceptar, lo aceptamos. O sea, no hay ningún problema. Sin dudas ni murmuraciones. Sin dudas ni murmuraciones, porque lo que estamos garantizando es la gobernabilidad del país. Nadie se quiere aferrar al cargo, Mónica, en este momento. Nos preocupa el país sinceramente. Yo creo que esa mirada también tiene que tener el Congreso, que escucha a la población. Si la población estaría de acuerdo con todo esto, nosotros escuchamos al pueblo. Ya, entonces el 78% de la población, el 80% se da cuenta que crearía una crisis innecesaria política dentro de esta crisis de pandemia, esta crisis económica.